Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Escrutando la palabra de Dios en el domingo 33 del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos del 5 al 19. En la experiencia del anuncio de las señales antes del fin. Jesús, en torno a la belleza del templo, hace el anuncio de lo que será el final, de los falsos mesías, del caos del universo y de la sociedad, de la persecución y el testimonio de los creyentes. Una comunidad que está en dificultades recibe este mensaje unos años después y lo asume para perseverar hasta el final. A partir de este evangelio de este domingo, contemplamos la experiencia de escuchar la palabra. La destrucción del templo era el lugar de la presencia de Dios. Así fue construido en tiempos del rey Salomón y así fue conservado. Regresando del exilio fue lo que los motivó a volver. Es la presencia de Dios en medio del pueblo, es la esperanza, era un gran significado. Pero en el año 70, cuando el rey, el emperador romano, destruye el templo de Jerusalén, aparece una experiencia durísima. ¿Dónde está la presencia de Dios? Ya el templo no está. Y de allí también es el lugar de peregrinación. En muchos momentos va a presentar los israelitas yendo a Jerusalén, Jesús yendo con su familia a Jerusalén. La destrucción del templo es la destrucción de las esperanzas, es la destrucción de la presencia de Dios. Y en medio de esa destrucción, para los creyentes, hay que perseverar hasta el final. Porque después de destruir el templo, aparece la nota de los falsos mesías. De los falsos mesías al final del Evangelio de San Lucas, pero que han recorrido el Evangelio y también otros evangelios. El Evangelio aparecían las tentaciones, una manera de vivir el mesianismo de Jesús, la misión que el Padre le ha dado desde la búsqueda de placer, de poder y de tener, que aparece en las tentaciones, un falso Mesías. Y luego en esas comunidades posteriores se va a notar también ese falso Mesías. Negar que Jesús se ha encarnado, negar que Jesús es el Hijo de Dios, considerarlo simplemente un personaje. Falsos mesías del entonces, de las primeras comunidades cristianas. Falsos mesías han habido siempre en la historia. Hoy también tenemos falsos mesianismos. El mesianismo de un progreso, el mesianismo del poder, el mesianismo de la economía, el mesianismo de muchos sistemas que creen solucionar todos los problemas, pero que terminan oprimiendo. Ante ello, Jesús anuncia un caos en el universo y en la misma sociedad. Y ese caos, para perseverar en medio de ese caos, podemos acoger la palabra de Pablo: la creación está necesitada de redención. Porque una creación que tiene caos, porque ha entrado la contaminación, porque ha entrado el desorden, porque ha entrado muchas dificultades. Y la sociedad también necesita de aprender el arte de vivir. Por eso San Lucas va a presentar las bienaventuranzas y toda la enseñanza de Jesús para aprender a relacionarnos, para aprender a vivir como personas, como hijos de Dios. El caos se supera cuando volvemos a Dios. El caos se supera cuando la creación es retomada en Cristo Jesús. Finalmente, el Evangelio presenta la persecución. Serán perseguidos, llevados a la sinagoga y aún asesinados. Era el comienzo de las primeras comunidades. Fueron perseguidos, a ejemplo que también fueron perseguidos Jesús. Lo que pasó con el Maestro ahora pasará con sus discípulos. Y ante esa persecución va a vislumbrarse que es el odio del mundo, que el Evangelio de Juan también va a anunciar: si a mí me han odiado, a ustedes los odiarán. Quien es discípulo de Jesús no espere ser amado por el poder de este mundo, no espere tener popularidad, porque va a participar de la cruz de Cristo. Las teologías o propuestas de prosperidad y de pare de sufrir son falsas ante el mensaje de Jesús, que implica cruz, que implica entrega, que implica donación. Y finalmente dice Jesús: no se preocupen cómo van a ser testigos en medio de esas dificultades. El Espíritu Santo les dará palabra, el Espíritu Santo será el que testifique en ustedes. Así que perseverar hasta el fin en medio de esta realidad hoy también. Cuando muchas realidades del cristianismo y de la iglesia se destruyen, perseveramos en el Señor. Cuando aparecen falsos mesianismos, también perseveramos en el Señor
discerniendo qué es lo que quiere Dios y qué es lo que debemos buscar. Y cuando hay caos en el universo y en la sociedad, perseveramos en el Señor. Y cuando hay persecuciones a la iglesia, a los cristianos, perseveramos en el Señor con la certeza. Él nos ha dado el Espíritu y ese Espíritu nos sostiene para seguir adelante. Démosle gracias al Señor por la fe que nos ha dado, por la experiencia de la iglesia, y continuemos perseverantes en Él.